Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal. En el día de hoy vamos a hablar acerca del libro La sociedad desescolarizada, escrito por Ivan Illich. Ciertamente se trata de un libro muy polémico. Lo fue en el momento de su publicación y lo es aún al día de hoy. Y es que desde la misma introducción del libro, Ivan Illich plantea que la educación universal por medio de la escolarización no es factible. Es decir, educar a todas las personas del mundo va a ser imposible si es que seguimos manteniendo el sistema educativo básicamente escolar y estructurado en diferentes niveles. Y él dice que no importa si construimos más escuelas y tampoco importa si implementamos nuevas herramientas o nuevos métodos. Tampoco interesa que el docente tenga nuevas actitudes hacia los estudiantes. Es más, él dice que si queremos, podemos ampliar la responsabilidad del pedagogo. Hagamos que la responsabilidad del docente englobe la vida entera de los estudiantes. Ivan Illich asegura que nada de eso va a garantizar la educación universal. Muy por el contrario, él dice que si queremos que todos los sujetos se eduquen, tenemos que reemplazar las instituciones, es decir, tenemos que dejar de lado esa educación que requiere sí o sí de un tiempo y de un lugar específico para aprender, y reemplazarlo por lo que él llama tramas educacionales, es decir, dejar que cada uno transforme cada momento de su vida en un momento para aprender, para compartir y para interesarse por aquello que le rodea. Y entonces Ivan Illich se encuentra con una pregunta no menos importante, y es: si este sistema educativo no sirve realmente para alcanzar la verdadera educación universal, entonces ¿por qué ha sobrevivido tantos años y por qué se ha extendido por casi todos los países del mundo? Y la respuesta del autor es que el sistema educativo de alguna manera se autojustifica mediante una pequeña trampa. ¿Cuál es la trampa? Bueno, muy sencillo. Todos los ciudadanos están obligados a pasar por el sistema educativo. Y ahí es cuando se los adiestra para que confundan proceso con sustancia. ¿De qué manera? Muy sencillo. Todo aquel que terminó la escuela se inserta como un ciudadano a la sociedad. Y una vez ahí, cree que la enseñanza que dan en la escuela es sinónimo de saber. Cree que pasar de un curso a otro es recibir educación. Cree, erróneamente también, que obtener un diploma te hace competente para algo. Y también cree que hablar con fluidez es sinónimo de tener capacidad para decir algo nuevo, cuando, por lo general, siempre se nos educa para repetir. Pero ojo, que Ivan Illich es bastante perspicaz y se da cuenta de que esto no es algo que se limite al campo educativo, sino que es algo común y propio de los estados modernos, que ante cada problema la única solución es generar una institución que se encargue de eso. De hecho, él plantea que hoy la sociedad está confundida debido a la proliferación, a la sobreabundancia de instituciones. Por ejemplo, el día de hoy es muy común encontrar gente que crea que recibir tratamiento médico es igual a cuidar la salud, o gente que erróneamente piensa que tener más trabajadores sociales va a mejorar la vida comunitaria, o aquellos que también de manera muy equivocada creen que la forma de tener más tranquilidad es aumentar la protección policial. El problema, dice Ivan Illich, es que nos dejamos confundir. A tal punto nos confundimos que creemos que solamente obtenemos la educación si es que vamos a la escuela. Entonces, toda persona que hable de mejorar la educación, la única solución que se le va a cruzar por la cabeza es asignar cada vez más y más recursos a la administración de las escuelas. Poco a poco aceptamos la idea peligrosa de que lo único que tiene valor es aquello que ha sido certificado, aquello que ha sido aprobado por el Estado. Es decir, con nuestro actuar diario vamos haciendo crecer a las instituciones, le vamos dando más poder, a tal punto que cuando abrimos los ojos chocamos de frente con lo que Ivan Illich llama
las burocracias del bienestar social. Es decir, aquella innumerable cantidad de instituciones que en teoría existen para mejorar nuestra calidad de vida, pero que en realidad, en el fondo, lo único que buscan es monopolizar a los profesionales, a los políticos y sobre todo a lo financiero, es decir, al manejo de los recursos económicos. Una vez que las jerarquías profesionales de las instituciones de bienestar social han convencido a la sociedad de que sus servicios son moralmente necesarios, no hay cantidad alguna de dólares que pueda eliminar su destructividad. En este punto, Iván Illich es tajante y dice una verdad que es bastante incómoda, pero no por eso no la vamos a considerar. Él plantea que incluso si tenemos escuelas de igual calidad, incluso si los niños empiezan a la misma edad, incluso si van a la misma escuela, un niño pobre muy, pero muy rara vez se va a poder poner a la par en lo que respecta al nivel educativo con un niño rico. Y es que el autor Iván Illich plantea que la diferencia no se genera en la escuela, sino que se genera en las oportunidades educativas extraescolares. Y el niño pobre tiene muchas menos oportunidades educativas que los niños de clase media. ¿Y cuáles son estas oportunidades educativas de las que habla Iván Illich? Bueno, muy sencillo. Él dice que las ventajas están en que aquellos que tienen mayor poder adquisitivo en su contexto familiar participan de conversaciones más profundas, pero a su vez disponen de mayor acceso a la cultura, ya sea a través de libros, ya sea a través de visitas de museos, ya sea a través de viajes. Acceden a mucho más conocimiento y por lo tanto aprenden mucho más que aquel que solamente puede acceder a la educación a través de la escuela. Es decir, si el pobre depende únicamente de la escuela para aprender, indudablemente se va a quedar atrás. Lo que el niño pobre necesita para ponerse a la par del niño rico es más fondos que le permitan aprender, pero aprender fuera de la escuela. Es decir, poder participar cada vez más en actividades culturales que devengan en un verdadero y auténtico aprendizaje. Hoy, se lamenta Iván Illich, vivimos en una pobreza modernizada. Nos acostumbramos a pensar como ricos, pero a vivir como pobres. Y nuestro gran problema está en la escuela. Y al no darnos cuenta de eso, se vuelve muy difícil salir del pantano, porque hoy la gente ha sido escolarizada para sentirse inferior si es que se encuentra con alguien que tiene un mayor nivel educativo. Es decir, si alguien llegó un poquito más allá que yo, entonces tengo miedo y siento que no sé nada comparado con este otro, y que obviamente al tener un título de licenciado, de doctor, es mucho más de lo que soy yo. Y ahí es donde está el verdadero problema, en que hoy las personas se preocupan más y se sienten, entre comillas, más preparadas si es que uno les entrega un certificado que dice que han cursado el nivel primario, secundario o universitario. Pero poco les importa a las personas el saber que verdaderamente tienen. O sea, lo que verdaderamente aprendieron importa muy poco. Lo que realmente hoy le da valor a una persona es el título. El fanatismo que la gente siente en favor de la escuela porque cree que sin ella todos vamos a ser ignorantes, si no vamos a la escuela nadie va a aprender nada. Bajo esa idea es que se pueden asignar cada vez más fondos para educación, sin que realmente mejore la educación. Y no mejora porque sabemos que la brecha no se produce en la escuela, sino que se produce en las otras actividades culturales. Conclusión, la escuela termina siendo un sistema que beneficia a unos pocos, y esos pocos, sintiéndose mejores porque han tenido el título de licenciados, doctores y demás, esos pocos van a encargarse de seguir reproduciendo ese sistema, y el resto, porque fue preparada toda su vida para sentirse inferior a un licenciado o un doctor, va a terminar aceptando ese control social. Ni en Norteamérica ni en América Latina los pobres logran igualdad a través de escuelas obligatorias. Es más, la escuela, dice Iván Illich, tiene un efecto antieducacional, porque la gente deja de aprender, porque ya no le interesa aprender. Cumple con lo que se le exige en la escuela, en el colegio, en la universidad, y en su casa y en su vida diaria hace otra cosa, pero no busca aprender.
porque ya no le interesa el saber. Lo único que le interesa es ir a la institución oficial donde le van a entregar un papelito que certifica que en teoría sabe ciertas cosas y que está preparada para hacer tales cosas. Nada más, ya no interesa el aprendizaje real. Hoy el trabajo, la política, el tiempo libre, la vida ciudadana e incluso la vida familiar gradualmente han sido reemplazadas por las escuelas. Hoy todos los grupos creen que la escuela tiene que ser la responsable de enseñar hábitos y conocimientos. Ni siquiera las familias hoy quieren asumir la responsabilidad de ser quienes eduquen a los sujetos. Iván Illich reconoce que el hecho de tener iguales oportunidades educativas es una meta no solo deseable, sino que es una meta noble y que hasta puede llegar a lograrse. El problema está en cuando nosotros creemos que la única forma de lograr la educación universal es mediante la escolaridad obligatoria. ¿Por qué? Porque él dice, estamos confundiendo a la institución con la sustancia, estamos creyendo que ir a la escuela es educación. Esto es como creer que la salvación cristiana se obtiene solamente por ir a la iglesia. Y la comparación no es para nada odiosa, al contrario, Iván Illich se preocupa porque dice que hoy la escuela se ha vuelto la religión del proletariado modernizado, es decir, la escuela es la que le hace las promesas huecas, obviamente vacías, al pobre de que a través de ella va a conseguir mejorar su calidad de vida, cuando en realidad lo único que hace el Estado es imponerle una carrera a todos los ciudadanos para que cursen por un currículum graduado en distintos niveles y su objetivo es simplemente obtener diplomas, certificados. Pero el aprendizaje pasa a un segundo plano. Y la mejor manera, para ser claros, es dar definiciones. Iván Illich define aprender como el entendimiento de algo o como la adquisición de una nueva habilidad. En cambio, para el sistema educativo nuestro, aprender no necesariamente es eso. Aprender es promocionar, aprender es pasar de curso. Y pasar de curso no depende de que yo realmente haya entendido algo, sino que depende de la opinión que tienen otros sobre mi aparente aprendizaje. Y es que fíjense, hoy para tomar un trabajo pareciera ser que es más importante el tiempo que se asistió a una institución educativa formal, es decir, los certificados que uno tiene, antes que ver si esa persona realmente es competente para el puesto o para el trabajo al que se presenta. La escuela nunca libera y nunca educa, porque lo único, o sea, la razón de existencia de la escuela es certificar el aprendizaje, pero certificar el aprendizaje es simplemente satisfacer el deseo de los burócratas, nada más. Es decir, el que satisfaga esos deseos, el que obtenga el certificado, es aquel que pudo aceptar las medidas de control social. Otra de las grandes ilusiones que sostiene a la escuela al día de hoy es esta de que la mayor parte del saber y del aprendizaje se obtiene en la escuela. Y obviamente que Iván Illich no niega que en la escuela se aprenden cosas. Él dice que efectivamente es así y que incluso en algunas circunstancias puede ser muy efectiva la escolarización. Pero él dice que la mayor parte de los conocimientos se obtienen fuera de la escuela, se obtienen en el contacto con la cultura, a través de distintas actividades, a través del aprendizaje espontáneo e interesado por ciertos temas, por la observación, por la indagación. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente cree que donde más se aprende es en la escuela. Y en la actualidad es cierto, donde más se aprende es en la escuela. Pero también tiene que ver, dice Iván Illich, con que las personas cada vez más están obligadas a pasar más tiempo de su vida en la escuela. Es decir, donde pasa uno el mayor tiempo y lo pasa confinado en una institución educativa. Entonces, indudablemente, que va a ser el lugar donde más se va a aprender, porque encima se genera, como dijimos antes, esta falsa idea de que solamente ahí se educa. Entonces cuando salgo de la escuela puedo hacer otras cosas, pero ya no interesa aprender, porque para eso fui a la escuela. En la actualidad,
las escuelas se apropian de la mayor parte de los fondos para la educación y encima ni siquiera te dan libertad para elegir qué es lo que querés aprender, es decir, te obligan a educarte en determinados temas. En su lugar, propone Ivan Illich, sería mucho mejor y encima mucho más barato financiar la enseñanza de distintas habilidades y conocimientos según los intereses de cada sujeto. Los profesores son escasos por la creencia en el valor de los títulos. La certificación es una manera de manipular el mercado y solo es concebible para una mente escolarizada. La educación ideal para Ivan Illich no es aquella que junta a todos los sujetos y los obliga a aprender determinados temas, sino que es que los sujetos puedan utilizar su libertad para congregarse en torno a un problema definido y elegido por iniciativa propia. Y es que el verdadero aprendizaje, es decir, aquel aprendizaje que da frutos, que se perfecciona, que crece sin límites, sin techo, es aquel que se da de manera espontánea, que se da de manera creativa, que busca o impulsa al sujeto a explorar lo que le rodea. Es decir, surge ante una posición crítica ante los problemas. Pero esos problemas tienen que ser interesantes, y para que esos problemas interesen, tiene que ser el sujeto, en su plena libertad, quien los elija. Y quiero cerrar, redondear esta primer parte del libro La sociedad desescolarizada con un par de frases, pero antes con esta idea que yo quiero que quede muy fija. Ivan Illich dice que la educación para todos no es reclutar a todas las personas en una institución especializada como la escuela, sino que es poder movilizar a todos por el deseo auténtico de aprender. Esa es la educación para todos, que toda la población quiera aprender, no que toda la población asista de manera obligatoria a la escuela, que toda la población realmente se interese por la realidad que le rodea, que no dejen nunca de aprender. Antes, la educación no competía en tiempo ni con el trabajo ni con el ocio. Casi toda la educación era compleja, vitalicia y no planificada. La alienación de la sociedad moderna en un sentido pedagógico es aún peor que su alienación económica. Y hasta acá, señores, hemos llegado con el análisis de la primera parte de este libro titulado La sociedad desescolarizada de Ivan Illich. Por favor, les pido que se suscriban, que le den me gusta, que comenten. Es un libro que realmente es polémico, da mucho para pensar, así que quisiera saber cuál es su opinión, confrontándola con la de este autor. Y por supuesto que les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Espero que nos podamos ver nuevamente para la segunda parte de esta serie.